Damos inicio a partir de este momento al programa. David Lizarazo Castillo tiene la palabra en su canal Guanevisión desde Piedecuesta, Santander, para Colombia y el mundo. Digitel conecta en toda la provincia guanentina. Un fuerte abrazo, lluvia de bendiciones. Bucaramanga, su área metropolitana, Lebrija, la Mesa de los Santos, Curus, nuestro canal en YouTube, el Face, las redes sociales que nos permiten hoy observar a nuestro invitado en China o en la Cochinchina, en cualquier rincón del mundo. Está en Argentina, los Estados Unidos, está en Canadá, está en Senegal, sencillo y elemental. YouTube, canal Guanevisión, programa David Lizarazo Castillo tiene la palabra y de inmediato nos observa, nos ve. Hoy nuestro invitado no es nadie más ni nadie menos que el profe Enrique Guarín Mendoza. Profesor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, David? Yo muy bien, afortunadamente en el transcurso del año 2025 con salud, buena salud, y aquí mirando a ver qué se da en el trajinar diario de este año en la situación que estamos viviendo en el país. Enrique Guarín Mendoza, pensionado de Filtros Parmos, toda una vida dedicada al buen sindicalismo, al sindicalismo decente, honesto, a tratar de salvar, ayudar y colaborar con empresas y demás. Ya ustedes conocen la historia. Antes de entrar en detalle, mañana por estas tierras, Jorge Enrique Robledo. Hoy es martes, creo que estará miércoles y jueves, si mal no estoy. Sí, efectivamente, mañana está acá en Bucaramanga Jorge Enrique Robledo, el senador de la República, y va a estar en la UIS a las 4 de la tarde, y el jueves va a hacer una serie de recorridos. Hay un almuerzo en la 33 con 42, tiene un almuerzo con la gente más allegada y viene efectivamente acá a seguir opinando sobre la situación política del país. Ex senador de la República, de gratísima recordación, de excelente comportamiento como persona, como senador, etcétera, etcétera. ¿Hace cuánto usted conoce, profe, al senador? ¿Hace cuánto es cercano? Lo veo muy cercano, ¿no? Claro, yo conocí al senador Jorge Robledo en mi casa, en Manizales. Hágame el favor. Estábamos en la época del terremoto de Armenia. Nos fuimos a llevar una solidaridad al pueblo de Armenia a raíz de ese terremoto, y de casualidad el sábado que estaba ahí, fui en la casa de mis papás, llegué ahí y llamó, que sabía de que yo estaba allá, que necesitaba hablar conmigo, y él fue a la casa. Se tomó unos aguardienticos ahí con mi papá, que en esa época vivía, ya fallecido, y ahí lo conocí. Ahí intercambiamos opiniones y él me preguntaba: ¿usted por qué es dirigente sindical que respalda a la industria nacional? Y dije: por una cosa muy sencilla, doctor. En esa época era profesor de la Universidad Nacional, en arquitectura. Dije: por una cosa muy sencilla, doctor Robledo, porque uno como dirigente sindical se mete a este cuento para defender prioritariamente los derechos de los trabajadores. Pero para defender los derechos de los trabajadores hay que defender la fuente de empleo, porque si la fuente de empleo se acaba, pues no existe ni sindicato, no existen ni trabajadores, ni menos convención colectiva de trabajo. Entonces él en ese sentido, pues me escuchó, y de ahí en adelante nos volvimos buenos amigos. Lo llevé hace ya 25 años a la empresa Industrias Parmo, que el gerente y dueño de esa época, Álvaro Duarte Mora, me solicitó el favor a consecuencia de la apertura económica. Tenía muchas dificultades, y entonces me pidieron el favor y le dije: sí, claro, él viene acá, que como las condiciones no es nada, es simplemente el sitio, porque él no pide absolutamente nada más, porque era senador ya. Y entonces ahí fue, y le dijo, me acuerdo bien, que le dijo a don Álvaro Duarte Mora, el gerente, y a la administración de la empresa, que con la apertura económica, alguien que se metiera en el negocio de filtros en el país, con el solo hecho de invertir 10 millones de dólares en el extranjero, desaparecía las empresas. Entonces, ¿qué le recomendaba? De que para evitar eso, de que tuviera unas excelentes relaciones obrero-patronales y que aprovechara al máximo la capacidad productiva del trabajador sin llegar a extremos, claro, sin llegar a extremos, sino que trabajara lo que era
la conciencia del trabajador y el sentido de pertenencia hacia la empresa, y obviamente ellos pues retribuían con un buen trato y tratando de pagar lo mejor que pudieran. El profe, cariñosamente, últimamente ha dedicado su tiempo a conferencias sobre sindicalismo, sobre sindicatos. Lo he visto por ahí en la UIS, le gusta mucho la disertación y demás. ¿Qué hay de Filtros Parmos, empresa en la cual usted se pensionó después de que salió de Forjas de Colombia, según entiendo? Sí, no, Filtros Parmo hoy en día está en poder de una multinacional gringa, la Donaldson, y ahí están, se mantienen alrededor de 300 empleos, que es algo que uno... Significativo. Claro, que uno piensa y dice, se dejó esa herencia porque esa empresa estuvo prácticamente quebrada. Cerrada hacia el borde. Claro, hubo una época en que los trabajadores duraron 15, 20 días sin hacer absolutamente nada, y la empresa respondió por los salarios porque no tenía ventas. Y indudablemente hoy en día que tenga 300 trabajadores directos con todas las garantías que la ley dice, es decir, tienen prestaciones sociales, tienen cesantías, tienen primas, Riesgos profesionales, les pagan la seguridad social, cosa que hoy en el 2025 muy poco se da en las empresas, no solamente privadas, sino en las empresas del Estado. La mayor parte contratan a través de orden de prestación de servicios, donde ni siquiera la seguridad social la asume el patrono. Triste y dura realidad. Conozco muchos casos. ¿Y usted hace cuánto trabaja en tal empresa? 10 años, todo por orden de prestación de servicios. Y como dice el profe Enrique Guarín Mendoza, ni siquiera la empresa, a veces el Estado, que es el patrón, se toma el trabajo de decir, asumo lo de salud. Y se volvió el común denominador en el país. Y repito, en el 2025, en el gobierno del cambio, pululan las órdenes de prestación de servicio en Ecopetrol, en las empresas del Estado, en las empresas del sector privado, y igualmente lo que es el entorno de uno, los familiares, en un porcentaje muy alto, sobrinos, primos, nietos, trabajando con orden de prestación de servicios, donde llega diciembre y no tienen en un porcentaje muy alto una prima que les permita sufragar los gastos de diciembre, que son tan altos. Y adicionalmente empezar enero a buscar, toca pagar la salud para que me hagan el contrato, toca buscar la plata, mejor dicho, un pacto de humillación tal cual que el famoso aval para quienes van a participar en la política. ¿Tiene aval? Le vamos a retirar el aval, vamos a cancelar el aval, y el pobre ciudadano que fue elegido o electo tiene que obedecer, porque si no el partido le retire el aval. Bueno, cambiemos de tercio porque estos temas poco gustarme, mi querido Enrique. Enrique, ¿cómo ve hoy el sindicalismo en Colombia? El sindicalismo en Colombia desafortunadamente viene de capa caída por 3 aspectos. El primero, porque las fuentes de empleo cada vez se acaban más. Es decir, empresas, sobre todo de carácter privado, que han desaparecido como consecuencia de la falta de ventas del producto que cada empresa fabricaba. Entonces las empresas se han acabado y se cierran y no abren nuevas fuentes de empleo. Entonces ese es un primer factor. El segundo es la falta de visión, de concesión de la mayor parte, no todos, porque hay dirigentes sindicales que son muy clasudos y se meten a esto por interés de trabajar por el conjunto de la gente, pero la gran mayoría lo volvieron un negocio. El sindicalismo. Entonces sí, lo volvieron un negocio. Entonces conozco dirigentes sindicales, entre comillas, que los favores los hacen es cobrándolos, es matriculando, extorsionando al socio del sindicato, o si no lo respalda en sus listas o en el aspecto ideológico, pues lo mismo, lo arrinconan. O sea, no lo hacen desde el punto de vista de que el trabajador es trabajador de clase y presta un servicio a un patrón para vender su fuerza de trabajo, no ese dirigente sindical. Perdieron esa concepción. Y lo tercero es que desafortunadamente las divisiones al interior del movimiento sindical tienen muy disgregado el movimiento sindical.
Entonces uno se da cuenta que en empresas, los nombro, como Bavaria hace 20 años existía solamente Sinaltra Bavaria, hoy en día existen 7 o 8 sindicatos. En lo que es las cárceles a nivel nacional, IMPEC. en el IMPEC, hoy en día dicen 82 sindicatos, escuché la semana antepasada. ¿No 82 sindicatos, cada uno ingresa al sindicato Y para tratar de, desde ahí, defenderse, hacer, intervenir, presionar, chantajear, exigir, etcétera, etcétera. Eso lo digo yo y respondo por eso. 82 sindicatos de locos. que eso tiene su consecuencia Económica. En el fondo de eso es que la Corte hace 10, 15 años sacó una sentencia ahí de que permitía creación de varios sindicatos con el solo hecho de hacer una asamblea con 25 trabajadores. Pero eso tiene su fondo en la forma como algunas empresas persiguen a los trabajadores cuando sindicalizan y los tratan de despedir cuando forman su sindicato. Entonces apareció el famoso carrusel sindical. Entonces, desde ese punto de vista se crean muchos sindicatos, muchos, con el solo hecho de garantizarse su estabilidad laboral y ahí para arriba, pues les parece a los dirigentes sindicales que su razón de ser es presentar pliegos de peticiones y conseguir unos auxilios ahí insignificantes, pero lo que es el conjunto de los trabajadores no recibe ningún beneficio social, nada. Es que yo no conozco que los sindicatos, sobre todo en este siglo, tengan conquistas significativas como fueron los anteriores sindicatos, es decir, una jornada laboral por debajo de las 8 horas, avanzar en las primas legales de los 15 días que hay por ley por encima de esos 15 días, conseguir primas de vacaciones, conseguir dotaciones extra, lo de ley, que eso garantizaba un bienestar a los socios de los sindicatos y conseguir auxilios para los hijos de los trabajadores cuando estudien. Eso ya es poco lo que se avanza en eso. Entonces las empresas se dedican simplemente a darle un buen auxilio a los negociadores a través de la discusión del pliego de peticiones y ahí se queda estancado. Entonces eso ha contribuido para que la gente no crea en los sindicatos y por el contrario los vea como unos entes totalmente infuncionales para avanzar en los derechos de los trabajadores. Mejor no pudo haber manifestado el profesor. Conozco muchos casos donde eso es un instrumento de dominio, de presión, de enriquecimiento, de poder garantizarse su trabajito. Entonces, estando en el sindicato, puedo ser como sea, no me pueden despedir. Estoy con el respaldo del sindicato, se llama el fuero sindical, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me puedo comportar como sea en vez de ser un empleado ejemplo. Bueno, ¿en qué terminará todo eso, profe, usted que conoce? Pues yo digo que el mundo entero anda en una forma tan ilógica, funcionando como tal, que va a llegar un momento en que se pierda en las empresas el interlocutor con un ente que represente a los trabajadores y aparecen son cantidad, o sea, casi en los mismos socios que tenga un sindicato, el mismo número de trabajadores de sindicatos y se pierde la interlocución. Entonces, para mí eso va a terminar en un sancocho muy tremendo de que no va a permitir avanzar los derechos de los trabajadores, por el contrario, los van a recortar. Hay sindicatos que han logrado puntos políticos importantes, aumento de salario por encima del aumento del mínimo, que es lo ideal y lo lógico. O sea, yo no acepto de que a uno le aumenten en una negociación un pliego de peticiones solo el IPC, porque eso es actualizar el salario que tiene uno hoy, en que va a recibir unos pesos más para seguir comprando menos de los productos, sobre todo de la canasta familiar, de lo que compraba anteriormente. Entonces, cuando a uno le incrementan por encima del salario mínimo, pues al menos trata de sostener lo que es el poder adquisitivo de compra. Los sindicatos que han logrado eso, que por cierto son pocos, si no se organizan y no tienen convocatoria con sus socios y confianza en la junta directiva de parte de ellos, estoy seguro de que las empresas le arrebatan eso. Lo mismo que han logrado puntos interesantes desde el punto de vista de que los trabajadores de una empresa, cuando entren,
si entran tercerizados, con el transcurrir del tiempo cada año, la empresa de ese número de trabajadores vincule X número con contrato a término indefinido y pasen a engrosar la nómina de la empresa directamente pagos por ellos. Entonces, esos son puntos políticos interesantes, pero que si los sindicatos no se organizan, indudablemente que los van a perder, porque desafortunadamente la alta alcurnia del sindicalismo hoy en Colombia, de todo se preocupa menos de eso. De todo se preocupa. O sea, usted mira lo que son las centrales obreras hoy representadas en 3 o 4 o 5 en el país, se preocupan son por otra serie de hechos, de situaciones totalmente diferentes, menos en mejorar el poder adquisitivo de compra de los trabajadores y en mejorar sus ingresos. Y el hecho está demostrado con las cifras de alrededor de los 50 millones de habitantes, un poco más, que existimos en el país, 22 son trabajadores, y de esos 22 solamente se benefician de una convención colectiva de trabajo por debajo de 1 millón, o sea, que tienen garantías por encima de lo de ley. El resto les aplican lo que la ley dice porque están en ese tipo de contratos basura que llamo yo, y donde la gran mayoría pues ni siquiera seguridad social les paga el patrón. Bueno, y tanta leguleyada, mi querido profe, y tanto experto y conocedor, y yo me imaginaba cuando recién iniciaron esos contratos leoninos a 3 meses, 4 meses, ¿sí? Yo dije, ¿será que va a llegar el momento en que el trabajador tenga alguna garantía o contrariamente tendrán que pasar muchos años más de 8 años, 9 años, contraticos que me dan ahí y pasa 10 años y pasa toda la vida y ni pensión, ni cómo defenderse, ni nada, eso cómo... Pues yo digo de que los mártires de Chicago en el año 1886 nos dejaron una gran herencia, la jornada laboral de 8 horas de trabajo, 8 horas de estudio y 8 horas de descanso. Y eso a medida que el tiempo va pasando, sí, en los países se disminuye la jornada laboral, pero con la aplicación de ese tipo de contratos, prácticamente que imponen las condiciones de laborar inclusive por horas, como lo están haciendo en los países desarrollados, desaparece ese derecho. Y asimismo van desapareciendo otra serie de derechos. Entonces ustedes ponen a estudiar lo que es países desarrollados como Alemania, como España, y los sindicatos allá tratan de sobrevivir mirando a ver cómo conservan esas garantías, pero cada vez es más complicado porque las empresas están desapareciendo, y con la inteligencia artificial yo creo que eso se va a volver un problema muy grande. Yo tengo ya lectura en ese aspecto de la inteligencia artificial, donde se dice que van a pulular la cantidad de puestos que desaparecen como consecuencia de la inteligencia artificial, donde llega una máquina, tiene su propio cerebro ahí, su máquina, y funciona de acuerdo a las órdenes que le dan y desaparece y la mano de obra humana. la mano de obra, mano. Claro, entonces yo creo que eso es un inconveniente a futuro muy complicado, pero que necesariamente en la tecnología debe avanzar. O sea, yo creo que en eso es lo lógico, pero que si los sindicatos no tienen una posición de clase, de mirar lo que es el bienestar del conjunto de los socios del sindicato y no el individual, desafortunadamente se va a seguir retrocediendo. Y adicionalmente también, mi querido Enrique, se presenta al margen de esto un problema mayúsculo, ¿no? Es que uno no ve, no avisora alguna solución. Yo me pongo a mirar, me pongo a revisar, casi todos lanzados a la informalidad. Usted, por ejemplo, revisa aquí Santander y se encontraba en la época tuya con empresas como Forja de Colombia, El Roble, Margaret Fashion, Singer, Transeje, Trefilco, Colombiana de Tabaco, que Chiquitina, todas esas empresas de confecciones de Don Julio Reyes, Ropa El Roble, todo lo de ley. Y entonces hoy le muestran a usted, no ha disminuido el desempleo, pero ¿para dónde hemos corrido todos? Para la informalidad, ¿o no es así? Es que yo siempre reto a la gente que duda eso en decirle, póngase usted de ejemplo y haga el inventario en su familia. ¿Quién de los
de todos los familiares tiene contrato a término indefinido y se da cuenta de que los que tienen ya, que pasan de 60 años, 55, tienen uno que otro contrato a término indefinido y de ahí para abajo todo el mundo vinculado con ese tipo de contratos basura. Y eso cada vez se intensifica más en el país. Hoy, repito, en el 2025, pulula ese tipo de contratos basura en el país y nadie hace absolutamente nada contra ese flagelo que está acabando con el empleo directo y está acabando con la cotización de seguros de la seguridad social por parte del patrón con los trabajadores que estén vinculados a una empresa. Cada vez eso se acaba más. Y desafortunadamente en el país políticamente en eso son muy pocos las personas que tienen esa visión y hacen algo por ese flagelo tan complicado que estamos viviendo. Así de sencillo. Vamos al corte, estamos con el profe Enrique Guarín Mendoza. ¿Quién más que él que conoce del caso de los sindicatos, de todo lo que ha pasado, de lo que hoy arrastra? Infortunadamente por el comportamiento hay rosas y contadas excepciones, pero que el panorama es así tal como lo presentó el profe Enrique es muy cierto, duélale al que le duela. Vamos al corte y seguimos con el profe Enrique Guarín Mendoza. Digitel conecta fibra óptica directa a tu hogar con internet simétrico de alta velocidad y la mejor televisión con más de 120 canales digitales. Enrique, el tema de la persona informal, o sea, que tenía de pronto su negocito, que el pago de arriendos, el pago del impuesto, el pago de la empleada, el pago, lo lleva a trabajar desde su casa y a ser un trabajador informal, hablemos de A eso. ver, la informalidad en el país, sobre todo en el siglo pasado, del año 1990, cuando se empezó a implementar la apertura económica, se ha aumentado cada vez más. Yo me acuerdo que en ese año trabajadores que tenían un vínculo con todas las garantías sociales dentro de la Caja Agraria, dentro del Banco de la República, el sector bancario a través de diferentes empresas como el BIH, el Banco Industrial Colombiano, el Bancoquia, etcétera, tenían todas sus garantías y los fueron indemnizando. Las empresas les daban X cantidad de plata de acuerdo a lo que decía la convención o la ley misma. O la propia negociación. Y esos trabajadores salían a crear su propio negocio. La gran mayoría quebró. Todos fracasaron porque absolutamente nadie se preocupó por enseñarles, Claro, por decirles. entonces, y tenían una cantidad de plata ahí en las manos y no sabían trabajarla. Entonces Correcto. invertían y fracasaron. Entonces se fueron convirtiendo en ¿qué? En personas que sobrevivían en el aspecto informal, vendiendo los cachivaches que empezaron a llegar al país de la China. Entonces, en eso, y ahí sobrevivió una cantidad de personas en el país donde la informalidad casi que llega al 60% en este momento, cada vez se incrementa más. Entonces, desde ese punto de vista, la informalidad es otro flagelo muy, muy complicado que tiene la vida cotidianamente de los colombianos. Y en vez de disminuirse, se aumenta más porque es que en Colombia no ha aparecido un presidente que dé verdaderas garantías del desarrollo productivo del país para que se produzca industria, para que se produzca empresa. Todos los países desarrollados del mundo han fundamentado el mismo en la industria. Si no existe industria, no hay desarrollo. Entonces, este país cada vez está condenado más a que la informalidad se lo siga comiendo en los diferentes problemas sociales que tenemos los colombianos. Don Pepe Mojica algún día dijo, el socialismo, mientras no encuentre cómo reemplazar el empresario, el generador de empleo,
el que cancela los impuestos para que el Estado pueda funcionar, debe el socialismo tolerarlo, menos atropellarlo y tratarlo de destruir y acabar, como ha pasado en muchos países, que ha sido el detonante. Cambiemos de tercio. Enrique, el páramo de Santurbán, el agua, yo veo que pasa el tiempo, que se le da muchas largas, que hablan los paramunos, que hablan los ambientalistas, que viene el presidente, el vicepresidente, que nos hace una y otra visita y de aquello absolutamente nada. A ver, primero que todo yo quiero empezar por resaltar la actividad dura que han realizado la mayor parte de los integrantes del Comité de Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, y los nombro. O sea, Mayerly López, yo la conocí ahí hace ya más de 10 años. Mayerly López la conozco. Sí, claro, ella ya acá de Piedecuesta. Alice Navas también por ahí, Alice Mancilla. Alice Mancilla, claro, en eso han jugado un papel importante. Igualmente, el dirigente sindical ya pensionado, Gamboa, del acueducto de lo mismo su amigo, Rafael Ovalle. Rafael Ovalle, un abrazo. Archila, ese es el segundo apellido de él. Asimismo, dirigentes que se han mantenido ahí en la pelea, César Cáceres, el profe, ahí muy consecuentes. Y el último, que se le hizo un homenaje la semana pasada, sí, perdí. porque se pensionó Mario Flores. Mario Flores, con un su dirigente cabello largo. social muy estudioso, muy controvertido por un aspecto muy sencillo que lo resalto. O sea, él no se quedaba callado cuando tuviera la controversia, pero sobresalía por la forma de expresar su controversia con la educación y el fundamento apropiado para decir discrepo de esto por esto. Eso hoy en día poco se da. No existe. Hoy lo descalifican uno de un lado diciéndole que es guerrillero o de otro que es paramilitar. Tal cual. En ese sentido, lo descalifican a uno con esos términos o que es parauribista, una cosa en ese sentido, o burrouribista, diferentes adjetivos descalificativos que no educan la gente, deforman el debate político, ideológico, y Mario Flores sobresalía por eso. Entonces, volviendo a lo del páramo de Santurbán, entonces yo resalto esa labor de estas personas, donde hoy en día han ratificado de que la pelea, la lucha por la defensa del agua sigue siendo vigente, porque las multinacionales cada vez arrecian más el interés de mirar a ver cómo se apropian de ese recurso natural. Entonces, los del comité están dando la pelea al gobierno actual para que cree políticas cuando se acabe este gobierno de que efectivamente garantizan de que aquí no se debe llegar por parte de las multinacionales a llevarse en el agua o a contaminarla por extraer del fondo de la tierra los recursos naturales que tienen, como es el oro y otra serie de minerales importantes que tiene el páramo de Santurbán. Entonces, resalto esa lucha de esas personas. Pero ¿cómo va el tema? Porque es que a mí me preocupa. Acá vinieron unos amigos de Berlín que había quedado venir para la época del señor presidente, después que les mandó el ministro, después que había una marcha, después que se hacía, después que delimitaron. O sea, me parece a mí que es un ambiente enrarecido, que ha confundido a las comunidades, porque usted allá en municipios como Betas, como Tona, y habla del tema y la verdad hay mucha confusión. Estuvieron hace como 10 días, 15 días, unos integrantes del Comité de Defensa del Páramo en Bogotá, en el Ministerio del Medio Ambiente, exigiéndole al gobierno que saque un decreto para que limiten el páramo y garantice la conservación de ese recurso natural. Claridad. Exigiéndole al gobierno de frente. Sí. Porque no les ha cumplido lo que se dijo en campaña. Entonces ellos hicieron el esfuerzo, porque la gran mayoría de ellos viajan allá con recursos propios. Con contadas excepciones va a que un sindicato o alguien les asume los gastos, pero quienes llegan allá, llegan con recursos propios por ese interés clasudo de exigirle al gobierno que efectivamente garantice la conservación del páramo de Santurbán como un aspecto natural para conservar el agua y la vida del ser humano. Pues Dios quiera, ¿no? Yo no soy ambientalista, yo no soy paramuno, pero el agua es vida y sin agua no hay vida. El que entendió, colorín colorado, hay que conservar
al precio que sea, porque el oro lamentablemente no se puede comer, no se puede tomar, no se puede consumir, siendo tan costoso, etcétera, etcétera, etcétera. Posición tajante de mi querido amigo Enrique Guarín Mendoza. ¿Y qué hay por el acueducto? Usted tiene muchos amigos allá en el acueducto, en Pues el sí, yo sindicato. dejé la herencia mía en el momento de indicarles que dejé amigos porque también era muy controvertido, pero sabía fundamentar mis posiciones, no ofendía, yo en eso soy muy respetuoso. Cuando alguien dice, yo tengo un ejemplo que me conoce mucho por eso, si alguien dice que 2 por 2 es 3 y yo le explico, no, es 3, es 4, le explico con fundamento porque es 4, pero nunca lo ofendo, usted es un ignorante, usted es un atrasado, no, para nada. Entonces dejé como herencia una cantidad de amigos en el medio y dentro de eso en el acueducto. Están librando la batalla en este momento por evitar Los medidores. el cambio de medidores porque eso es un costo, obviamente buscan en la rentabilidad, 100.000 medidores en Bucaramanga, entonces ahí están librando esa batalla porque tratan de imponerles un precio que es exageradamente alto para la capacidad de pago de los bumangueses, en un porcentaje muy alto, entonces están librando esa batalla que me parece que es muy justa. ¿Se conoce al presidente? A Óscar Estupiñán, claro, él fue compañero mío en el comité ejecutivo de la CUT, lo conocí en sus inicios, cuando creó un nuevo sindicato en el acueducto. Yo estaba de tesorero en la CUT y me acuerdo que le presté el salón para que llegara con los socios nuevos del sindicato paralelo a Sintraendes y se me disgustaron, pero quedó para la historia que efectivamente uno debe garantizarle que trate de organizarse los espacios para que defiendan sus derechos. Entonces ahí conocí a Óscar Estupiñán. Justo. En las empresas de servicios públicos eso de las revisiones, de los medidores, de todo eso, parece ser que es el negocio más pulpo del cual yo he podido hablar y he podido ver. La revisión del gas que toca revisar. Entonces cada revisión vale 60.000 pesos y multiplíqueme usted cuánto se recoge, cambiar los medidores. No solamente eso en el gas, o sea, la forma como actualmente se incrementó 35% y más el consumo del gas, pero para mí es un abuso de parte de las empresas del gas, que uno se descuidó por X o Y motivo, o inclusive el recibo no le llega de parte de la empresa, de la cuenta de cobro y no paga, y madrugan a cortarle el servicio y para restablecerlo, 60.000 pesos. Me parece que eso es un abuso. Eso es un abuso del monopolio de las empresas que prestan el servicio del gas en el país. Y lo peor es que quienes deberían defender los servicios públicos, que es la superintendencia, vive de las multas de las empresas, entonces es juez y parte, o sea, no puede obrar, digamos que libremente, y entonces se queda el pobre usuario sin quien lo defienda. Miren, el tema del gas sencillo, usted que es una persona acuciosa y demás, dice dentro del reglamento, la norma y la ley, que no puede haber suspensión, ni menos corte, ni aún menos cobro con un mes de atraso del gas, que no puede. Sin embargo, se hace y se cobra, entonces a usted le toca recurrir a un derecho de petición, iniciar un proceso, y si usted vale más el proceso que los 30.000 o los 40.000, y eso pasa frente a los ojos de todo el mundo y no pasa nada. Yo hace 2 años larguitos dejé de pertenecer al comité ejecutivo de la CUT Santander, y antes de salir, en una reunión de nosotros ahí, que se estaban solicitando ideas para llevarla al nuevo gobierno, en ese entonces de Gustavo Petro, yo decía en un punto específico que el gobierno saca un decreto reglamentario en que las empresas no deben de abusar de los usuarios, como es la del servicio de gas, cometiendo esas injusticias de que le cortan el servicio y al otro día le cobran 60.000 pesos. Solicitaba de que el gobierno sacara un decreto, porque eso no es ni siquiera ley, es reglamentarlo. Y aquí estoy esperando, porque eso llegó a Bogotá por parte de la CUI, dicen que lo llevaron allá hacia la presidencia de la República, pero aquí estoy esperando para ver si el decreto, eso nadie se interesa por esa situación que me parece, vuelvo, insisto, es un abuso con los usuarios de que consumimos el gas en el país. ¿Hace cuánto no va por filtros Parmo? Ya hace
Bueno, asesoré el pliego de peticiones ya como pensionado hace 2 años, pero no iba a la empresa, fui a las mesas de negociación y a la empresa hace 4 años, 4 años y medio que fue la... ¿Sigue siendo el mismo gerente? No, ya es un mexicano. Eso bueno, los 3 últimos gerentes han sido mexicanos, pero ahora llegó otro mexicano que no les sé el nombre y están allá en todo ese vaivén ahí de que la reestructuración y normalmente el que reestructura trata de atacar en la parte más débil como es los derechos de los trabajadores. Ahí están en ese vaivén. ¿Muchos amigos todavía que trabajaron con usted? Sí, claro, tengo muchos amigos. Lida Corso, vive aquí en Piedecuesta. Allá como trabajador activo está Álvaro Ardila, también de Piedecuesta, un excelente trabajador. Lo mismo que Martín Vergel, lo mismo que Ariel Triana, son amigos de infancia, digámoslo así, que conocí hace mucho tiempo y que hoy conservan el puesto en la empresa manteniendo las garantías sindicales y muy preocupados porque se conserven los mismos. ¿Cuántos años dejó en Filtros Parmo? 40. 40 años. Y 3 años y medio en Forjas de Colombia y medio que duré ahí un tiempo en Venezuela, mirando en esa época cuando el Bolívar estaba... Recogiendo bolívares y mandando para Colombia. Pero cuando se bajó, dije, no, yo me salió corriendo y se vino. regreso a Colombia. Vea usted vida y obra de un tal Enrique Guarín Mendoza que amerita, que merece hacerle un reconocimiento porque yo soy de esa línea. En vida, hermano en vida. Imagínese usted, 40 años. Creo que fácilmente aquí con el respeto de los demás es uno de los padres del sindicalismo en Santander. Puedo recoger a Cristancho, por ahí a Isaías. ¿A quién más de esa vieja? Javier Cristancho también vive aquí en Piedecuesta Sí. de Teisicol en esa época. Teisicol. Excelente dirigente sindical, que me consta que le hicieron muchas promesas de nivelación salarial, de bonificaciones extras en las negociaciones y nunca las aceptó porque observar derechos de los trabajadores, que me acuerdo allá en la convención colectiva de los trabajadores, la jornada laboral, el pago de recargo nocturno quedó por convención. Entonces cuando se modificó en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez los recargos nocturnos, ese punto ha seguido vigente por la convención colectiva de trabajo y a Hernando Bautista ya desaparecido, a Fernando Porras, Sí. gente muy consecuente en la causa y dirigentes sindicales verdaderamente con conciencia. No, con conciencia. Claro, de ¿Cómo le va luchar con el derechos CES? colectivos, no individuales. Con el CES, ¿cómo le va? Bien, tengo una buena relación ahí, no me acuerdo quién estaba en ese momento de presidenta, pero sí, mantengo una relación allá, Marlene Pinto, que sale en estos días. Ya tienen como 3 pensiones, un abrazo para mi doctora Marlene Pinto. Sí, claro, ya están estos días, están organizando la despedida porque sale ¿Sale del sindicato o sale del magisterio? del magisterio ya creo que está alrededor de los 70, entonces la ley en eso, entonces sale del sindicato y sale Por del vencimiento de término. Claro. Por vencimiento de edad. Un abrazo a la doctora Marlene Pinto, es amiga nuestra, le conozco hace muchísimos años, lluvia de bendiciones, no en vano se puede sostener una persona tantos años trabajando, máximo en condición de maestra, eso es de locos. Ingrid Ballesteros, es del También comité de San Gil, es de San excelente. Gil, aquí estuvo, nos Claro, acompañó. excelente. Hermana del señor rector del colegio Guanata. Claro, muy clasuda, muy fundamentada en sus debates, muy fundamentada, Ingrid Ballesteros. Y así como hay varios dirigentes, Albeiro fue compañero mío en el comité ejecutivo Se nos de la lanzó CUT. por ahí para la Cámara de Representantes, Sí. estuvo haciendo coquitos. ¿Qué días me dijo David? Voy a ir por allá por su programa, pero se lo pasa viajando, le pasa igual que Enrique Guarín Mendoza, que estoy Enrique en Manizales. yo creo que Enrique Acosta. No, que estoy en Manizales. También del Ejecutivo. Sí. Enrique Acosta hoy es del Ejecutivo de la CUT. Él estaba en el 6 y pasó a la CUT. ¿Y hace cuánto tiempo no ve a Oscar Guarín? A A Oscar, el de Estupiñán. Estupiñán. Lo vi hace poquito en una asamblea del Comité de Defensa del Páramo Santurbán, ahí en el Sindicato del Acueducto, y nos saludamos. Él es muy fraterno. Óscar Estupiñán es muy fraterno.
Agradecido. Sí, no, y respetuoso en el debate. Tenemos contradicciones, pero muy respetuoso. Y el hijo de don Libardo. Claro, y que en fue eso, el electrificador. que así debe ser, así debe ser. Pero también hay con otros dirigentes que uno, pues el saludo ahí normal, pero las relaciones no muy fluidas por la forma como dan los debates, descalificando, Sí, es que, o sea, señalando, marcatizando, si y así no es. usted no es capaz de oír el argumento contrario, no va a ser capaz de generar con cultura, educación y respeto ningún debate. Yo soy de debate, de polémica, de escuchar opinión contraria, pero como usted dice, con cultura, no satanizando, ni siendo grosero, vulgar, descalificando, que es lo que uno ve en las redes sociales, que satanizando que usted no sé qué, que usted sí sé cuándo, o que cuando se pide una explicación de algo, no, es que el gobierno anterior, no, es que en el pasado, no, yo estoy diciendo, porque eso sí lo he venido manifestando. Cada vez que se hiciera un señalamiento, a mí me gustaría, Enrique, que la persona directamente afectada, señalada, saliera y demostrara que no es cierto, ¿sí? Pero generalmente lo que hace es escurrir el bulto, callarse, no asumir el reto y o señalar. No, usted que viene a hablar acá de corrupción, sí. No, estoy hablando desde qué pasó, como vía de ejemplo, con el agua que teníamos que llevar para La Guajira. Yo quiero que me expliquen, quiero que me digan. Ah, no, yo todo eso lo sé. Es para Corrupción Colombia. Antes, ahorita y quizás muchos años, porque como no se castiga, como aquí en Colombia la corrupción más bien se aplaude, se mira con respeto. Entonces hemos llegado a tal punto que vale la pena robar, pero robar bastante para defenderse con el agua. Yo soy muy dado a leer a personajes que en el mundo han existido y que dejan enseñanzas, Albert Einstein, muchas enseñanzas. Y una capsulita de esas de la enseñanza donde dice uno aprende más escuchando que hablando. Por eso tiene dos oídos, Claro. porque es más importante oír, escuchar que hablar. Y entonces yo a ellos les la reenvío para en los grupos de las personas, me gusta enviar, aquí a nivel nacional envío mucho las cápsulas que dejó Carlos Gaviria. Ah, yo le vi por... Oh, sí. Es que palabras mayores, era un tipo, otra cosa. Él fue magistrado. Ay, y es coherente, y es ejemplo. Nunca se dejó tocar por insinuaciones. ¿Cuándo lo vio usted envuelto por ahí en algún escándalo? No, que me digan cuándo. no. Que lo señalen, que venga alguno de los televidentes de esos que a veces, sin saber, sin conocer, sin tener mediana idea, con tal de defender, porque se vuelven fanáticos. Entonces, no, es que no le quiso acompañar a mi presidente, no, venga para acá. No, eso era un tipo muy ilustrado, muy respetuoso del debate. Coherente. Es muy que respetuoso del lo debate. que se ve. Mire, Enrique, yo tengo 67 años, conocí la política como el arte de hacer amigos. Después pasó el arte de servir. Y hoy es el arte de engañar. Sí. O sea, lo dice Maquiavelo, la política es el arte de engañar. Y si no, usted allá, vea, porque es que hay gente que está viendo lo que está pasando. No hablo de Colombia, en el mundo, aquí, ¿no? Y todavía no cree, todavía defiende, todavía sale a decir, no, es que a justificar. No, el arte de engañar, de engañar. Pues hay que ser tan prudentes, como lo dice Enrique, con esto era, mire cuántos, que cuando yo sea, no voy a hacer, que cuando yo llegue, no voy a hacer, que cuando yo llegue, y resulta que llegó y nos salió peor el remedio que la enfermedad, porque esto. Y ese es un problema que actualmente tiene el país, la incredulidad con la gente, ¿no? Son incrédulos. Total, pero ¿cómo no? Por tantos engaños que se da. Y hoy en día, en el año 2025, sí que más, la gente es incrédula. Uno habla, yo voy todavía a visitar aspectos rurales en ese sentido, y lo urbano, obviamente, y hablo uno con campesinos y desencantados, y no tienen credibilidad en la politiquería de hoy en día. ¿Por qué? Por eso. Los socios de los sindicatos, cantidad de incrédulos, cantidad. Y llega usted ahí a un sindicato y le dicen, mire, se cogió los pensionados, cantidad de incrédulos, porque se creaba una ilusión de que nos iban a recuperar la mesada a 14 o que nos iban a incrementar la pensión. Es lo mismo que incrementa el salario mínimo, y eso es que va, y entonces la gente se vuelve incrédula. Y eso en un país, cuando se vuelve cultura, es muy complicado para el desarrollo del mismo. Muy complicado. Enrique, estamos llegando a la parte final.
para el dirigente sindical, para el asociado, ¿qué mensaje de parte de una persona que tiene autoridad moral, sin tacha, sin mácula, así? Hoy someto a Enrique, perdone que le señale, hoy someto a Enrique Guarín Mendoza a que si alguien conoce, alguien sabe y puede demostrar, aquí lo espero. Dirigente sindical con todos los honores, no como hoy ocurre en muchas partes, defendiendo nomás lo mío, un instrumento de enriquecimiento, un instrumento de presión, un instrumento de que me nombren mi esposa aquí, mi esposa allí, por acá, por allá, y bueno, y como a veces son garositos y tienen 3 novias, entonces toca nombrarle al dirigente sindical las 3 novias o los novios porque ya es la moda, y entonces, ¿a qué horas? Enrique, ¿qué mensaje? Mensaje para la dirigencia sindical y dirigentes sociales, es que cada vez se cualifiquen más, que investiguen, que lean, que no se dejen llevar simplemente por lo que le dice el entorno, los medios de comunicación, los amigos. Las redes sociales. Las redes sociales hoy en día. Yo no comparto ese criterio de que no vea X o Y noticiero, porque yo tampoco. Yo no comparto eso es una equivocación. O sea, si yo quiero conocer el enemigo, lo estudio. En el campeonato de fútbol del año pasado, en el suramericano, suspendieron un equipo porque estaba espiando el entrenamiento del otro. Lo estaba espiando, entonces yo digo, si a mí me tienen la información alguien con quien ideológicamente no comparto, pues yo lo miro. Lo analizo, lo estudio. Lo analizo y busco investigar cuál es el camino, pero no como entero. Entonces, esos que dicen de que no vean a X o Y noticiero, están equivocados, ¿no? Simplemente de que vean el noticiero que me llama la atención. O sea, el que patrocina y que me dice lo que yo quiero oír, como claro, cuando se enamora Enrique Guarín Mendoza y se separa y viene y será usted quien me aconseja, pero usted quiere oír es algo. Eso es un error. Y oiga, y no solamente de 1 o 2 compañeros, la mayoría tienen ese error. Entonces, por acá les digo, eso es un error. Yo sigo a alguien con que controvierto mucho y luché contra el gobierno de él en las 2 ocasiones que estuvo, Álvaro Uribe Vélez. Yo creo que yo salí a aproximadamente 100 marchas en contra de ese gobierno, pero nunca lo descalifiqué y nunca dejé de leerlo. Y cuando una vez lo leía y su proyección era acabar con las prestaciones sociales de los trabajadores, empecé a trabajar con eso de este es el proyecto que se tiene, y efectivamente así sucedió con la ley 789 del 2012 en el gobierno de Álvaro Uribe. Pero me di cuenta antes de que él lo empezara a trabajar para aplicarlo y convertirlo en ley, porque lo leía, porque estaba ahí constantemente en la lectura. Entonces, eso es un error, no leer al contradictor, hay que leerlo y saber el por qué opina eso. Y conocerlo. Señor, aquí me tienes delante de ti para decirte que te amo, que sin ti mi vida no tiene sentido. Señor, hazme sin odio, sin miedo y sin envidia, alegre, sereno, firme, concédeme sabiduría y entereza para que nadie por mi culpa derrame una sola lágrima. Hoy, de nuevo, tuvimos la dicha y la fortuna de tener al maestro, al profe Enrique Guarín Mendoza, un hombre ejemplo, más de 50 años en el sindicalismo.